está Sí, acá. ¿No? sí, El otro no lo vi yo. cualquier cosa lo de eso, pero es muy, muy, muy simple el otro. Muy sencillo, pero no, la verdad no lo vi. Es aplicar una fórmula y punto. Nada más, es Ay, cortito. asusta, asusta. No, ni siquiera lo vi como para que me asuste, nada. Vi que hay otro más. Bueno, pongamos a grabar y comencemos. Ya está grabando. Bien. Alumnos, bueno, vamos a ver este ejercicio. Fíjense este ejercicio, una rampa, ¿no? Una construcción que cada vez está siendo más utilizada. La rampa, es importante que ustedes lo aprecien. Fíjense, por ejemplo, para una silla de ruedas no puede pasar de un 12% la pendiente. Entonces es importante saberlas calcular bien para que se las aprueben, las habiliten y también tener idea de que cuando voy a proyectar una rampa, en general, intuitivamente siempre calculamos una distancia menor. Las rampas necesitan, porque van subiendo de poquito, un largo desarrollo para subir una altura. Bueno, entonces acá este ejercicio, fíjense, es una rampa que tiene 2 tramos y vamos a ir trabajándola por partes. Entonces, vamos a calcular la pendiente que tiene en cada uno de los tramos. Vamos a ver. Vamos a pensar con el primer tramo que aquí está calculado. Fíjense. El primer tramo lo vamos a considerar, perdón, que no me está tomando acá para escribir. El primer tramo lo vamos a considerar hasta aquí. Fíjense hasta ahí. Que tiene para trabajar esta rampa, lo que vamos a hacer es descomponerlos en diferentes volúmenes con formas que no sean más o menos fáciles de ir trabajándolas. El primer volumen va a ser este que está aquí. Vamos a cortar ahí y tomar esa primera parte. Nos piden la pendiente de cada uno de los tramos. ¿Alguien recuerda qué era la pendiente? ¿Alguien me puede decir a qué le llamábamos pendiente? Conceptualmente, así, aunque no sea una definición Lucía perfecta. dice cotangente, como adivinando cotangente. No, Lucía. No precisamente la cotangente. La pendiente nos da una idea de lo inclinado que pueda estar una línea, un techo, una rampa, un terreno. Eso es una medida de la inclinación que tiene algo con respecto a la horizontal. La pendiente es cuánto sube, en realidad cuando me dice una pendiente del 10% es que sube. Cada 100 metros en horizontal sube 10 en vertical. Y eso me genera una determinada inclinación. Si la pendiente yo digo que es del 80%, cada 100 metros que recorro en horizontal, subo 80 en vertical. Y eso, por supuesto, me determina una inclinación mucho mayor que la anterior. Entonces, la pendiente es eso, cuánto de inclinado está la rampa, cuánto sube en vertical, de acuerdo a cuánto se desarrolla en horizontal. Y va cada 100 metros, entonces se dice por 100.
no hace falta que la rampa tenga 100 metros. Supongamos una gran rampa de 100 metros, yo tomo una porción, la primera porción o la segunda, de acuerdo a donde esté, la inclinación va a ser esa es la inclinación que tiene. Entonces, si yo a la pendiente, no sé si ustedes recuerdan, la divido por 100, ¿qué obtengo? ¿Recuerdan ustedes? La pendiente la sabíamos graficar con la letra I. ¿A qué era igual la pendiente? La pendiente es igual a la tangente por 100. Fíjense. Entonces, si yo a la tangente la multiplico por 100, obtengo la pendiente. Si tengo la pendiente, de ahí puedo trabajar, ir para un lado o para el otro. Entonces, lo primero que me pide acá es la pendiente de cada tramo y el ángulo de inclinación. Que el ángulo de inclinación acá está agrandado, es este que está aquí. Es un ángulo pequeñito porque es una rampa para discapacitados. Como les dije, tiene que tener una pendiente baja para que la gente pueda subir con la silla de ruedas. Entonces, si la pendiente es igual a la tangente del ángulo, ¿recuerdan a qué era igual la tangente de un ángulo? Eso se tienen que acordar. Funciones trigonométricas. ¿Qué es igual la tangente? ¿Alguien recuerda? Por ahora hay silencio por aquí. Silencio en la noche. En un triángulo, la tangente, en un triángulo rectángulo, y fíjense que yo acá, con la línea horizontal y el corte que yo he marcado, acá se forma un triángulo rectángulo. Entonces puedo aplicar trigonometría. En un triángulo rectángulo, yo puedo calcular las funciones trigonométricas. Tangente, por ejemplo, de este ángulo que yo marqué acá, que está marcado ahí alfa, en ese círculo que se agranda, es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. ¿Cuánto vale este cateto opuesto? ¿Alguien me puede decir? Por acá, nadie. 30. 30. 30, muy bien. Espérate que se me fue la pantalla. Entonces el cateto opuesto vale 30 centímetros. ¿Y cuánto vale el cateto adyacente? Miren que esto tiene en total... Ah, no, no está sumado, perdón. 360. 360. Entonces, lo de arriba, ¿cuánto es en metros? Yo puse 30. 30 son los centímetros. ¿Cuánto es en metros? Acuérdense que denominador y numerador tienen que tener la misma unidad de medida, o sea, no pueden mezclar centímetros con metros. Bueno, entonces lo ponemos todo en centímetros o lo ponemos todo en metros. Para el caso es lo mismo. Para el caso es lo mismo. Bueno, yo lo voy a poner en metros, 0,30. 30 centímetros es lo mismo que 0,30 metros. Sobre 3,60 metros. Metro con metro se va y me queda una medida adimensional que lo vamos a, alguien me puede hacer el cálculo, que yo acá no veo el chat, así que me lo dicen, o bueno, Gustavo, me lo lees vos. Punto 30 dividido 360, ¿cuánto les da? Nadie. ¿Mm? Nadie. Da nadie.
¿Alguien hizo el cálculo? Bueno, acá Julieta, pero sacó mal la cuenta. ¿Por qué? No sé. Es fácil, punto 3 dividido 3.6. Lucía dice 0,083. Muy bien, Lucía. 3 0,0833 por la periódica, ¿no es cierto? Eso sería la tangente de este ángulo. Entonces, recuerden que la pendiente, que es lo que me está pidiendo acá, la pendiente es la tangente multiplicada por 100. Entonces, la pendiente I va a ser igual a 0,0833 por 100. O sea, corro el lugar dos veces, corro la coma dos lugares, y me da que la pendiente es de 8,33. Periódico acá. por ciento. Por ciento, perdón, acá me faltó el porcentaje. Fíjense entonces eso. También me pide el ángulo de inclinación. Si ¿Cómo yo calculan el ángulo de inclinación? A ver si alguien me dice cómo calcularía el ángulo. ¿Cómo puedo saber el valor del ángulo alfa? Este ángulo que está acá. Este angulito chiquito, finito. Entre el piso horizontal y el desarrollo de la rampa. ¿Alguien tiene alguna propuesta? Lucía dice arcoseno, pero no Y tenés datos para arcoseno. Vos fíjate que tenés como dato la tangente. Para el arcoseno necesitarías saber la hipotenusa. Y vos acá tenés cateto adyacente y cateto opuesto. Lucía, no está mal lo que dice Lucía. Julieta dice ángulo de tangente. Bueno, ese ángulo de tangente se llama arco tangente. Pero digamos, lo que dijo Julieta, yo podría, si acá tiene 0,3 metros y acá 3,60, yo aplicando Pitágoras podría calcular el valor de la hipotenusa. Sí, Y pero teniendo la hipotenusa, hago seno del ángulo alfa es igual al cateto opuesto, que es 30, sobre el valor de la hipotenusa. Es una forma de calcularlo, pero hay formas más fáciles. Por ejemplo, el arco tangente, ya que tengo calculada la tangente, fíjense acá, que es sí, Angelina. Arco 0,0833. tangente 0,083, dice Angelina. Entonces, el ángulo alfa, en graditos, va a ser igual al arco tangente de 0,0, esto es un 0, perdón, no es un 6,83 periódico. Ustedes apliquen, hagan shift tangente de 0,083 y me van a decir qué valor tiene el ángulo. Bueno, Angelina dice 4 grados, 45 minutos y 42,28 segundos. 45 minutos, 42 con 28 segundos. Obviamente, depende de cuántos decimales hayan usado, esos segundos van Claro, a ser cuántos más. tres hayan puesto después del 0,0833333. Pero en principio está bien. Ese es el valor del ángulo. Entonces, fíjense acá. Yo tengo el valor del ángulo, tengo la pendiente y tengo la tangente. Los tres valores están relacionados entre sí. Para una determinada pendiente corresponde el mismo valor dividido 100 es la tangente. Y para esa tangente corresponde a un determinado ángulo. Entonces, ángulo, tangente y pendiente son las tres formas de expresar cuán inclinado está una determinada superficie, una determinada línea, porque acá
es toda la superficie, pero estamos trabajando con el perfil, con una línea con trigonometría. Entonces, son las tres formas, tres expresiones de una misma inclinación. Entonces, esto ténganlo presente. Con cualquiera de los tres, yo puedo pasarlo a alguno de los otros dos. Si tengo la tangente, puedo encontrar pendiente y puedo encontrar el ángulo. Si tengo ángulo, encuentro la tangente y de ahí la multiplico por 100 y tengo la pendiente. Puedo ir de uno a otro, de acuerdo a qué es lo que me estén consultando. ¿Mm? Bueno, dicho esto, Vamos a la otra rampa. vamos a la otra rampa, que fíjense, la otra rampa la podemos descomponer más o menos. Yo voy a intentar dibujar acá una paralela al piso que vaya por aquí. ¿Mm? Quedó un prisma abajo y como una cuña arriba que sería la rampa en sí misma. Que sería la rampa en sí. El asunto es, de largo en el piso, contra el piso tiene 6 metros. Estos 6 metros llegan hasta acá, hasta donde yo lo voy a marcar de rojo, hasta este punto, proyectándolo Hasta acá, el descanso. hasta el descanso, donde está el descanso. Entonces, ahí tiene 6 metros. Y bueno, ¿y cuánto tiene de inclinación esto? Fíjense acá cuánto ¿Cuánto es se la eleva? altura, desde el piso. ¿Qué altura nos da? Acá dice 80. 80 desde el piso. Pero esta rampa no parte desde el piso. Fíjense que acá primero subió 30. Entonces, este punto está a 30 centímetros del piso y llega hasta los 80. O sea que esta parte de acá, este cateto más chiquito ahí, lo voy a poner aquí, tiene 0,5, 50 centímetros o 0,5 metros. Eso es lo que sube el segundo tramo de rampa desde este descansito a este descansito de acá. ¿Les quedó claro eso, chicos? No, Julieta dice que no. Vos pensá, cuando estás por empezar a subir la rampa, se fue Ale la imagen. Cuando estás por empezar a subir la Ahí rampa, yo te no voy volvió. hablando hasta que Alejandro vuelva a Ah, yo consultar. voy a No, volver. todavía no. Ya había subido con la primera rampa hasta los 30 centímetros. Y eh, a partir de ahí, el descanso que está a una altura de 30 centímetros, tomas la segunda rampa que va a llegar hasta los 80 centímetros. O sea, de 30 subís a 80, o sea que en realidad la segunda rampa sube solo 50 centímetros. Ahí no sé si se entendió lo que dije. A una de esas me explico. Julieta dice, sí, sí. Perfecto, espero que Esteban también. Esperen que yo no encuentro ahora. Power, Sí. detalles. Detalle. Se me cortó la transmisión. Esteban, ¿pudiste entender lo que dije o me expliqué mal? Fíjense, ahí se ve. Sí, perfecto. Se ve bien. Bueno, entonces lo que queremos ver es cuánto sube esta rampa. Pero Ah, no sí. podemos tomar, Esteban dice que sí, que sí entiende. o sea, no podemos tomar desde el piso, que es el dato que nos da. Acá nos dice que tiene 80 centímetros desde el piso. Pero no podemos tomarlo desde el piso porque en realidad no sube desde el piso 80, parte desde 30. O sea, como está partiendo del descanso que está a 30 centímetros, sube desde 30 a 80.
Y desde 30 a 80, ¿cuánto hay? 50 centímetros. 50 centímetros, yo decidí expresarlo en metros y puse 0,5 metros. Ahí lo ven ustedes. Yo no sé si... Ahí está. Ahí lo van a ver mejor. Me Sí, parece. sí, perfecto. Se ve. Bueno. Ahora, ¿por qué aparece ese cuadro blanco ahí? Ahí está. Bien. Entonces, ¿cuál será el volumen? Perdón, la inclinación. Vamos primero con la inclinación. La inclinación de esta rampa. Fíjense, en 6 metros sube 50 centímetros. Haciendo lo mismo, quiero encontrar I del segundo tramo. La I la encontramos a través de la tangente. ¿Cuál será la tangente de este tramo que en 6 metros sube 50? 0,5, perdón. En 6 metros sube 0,5. Vamos a encontrar esa tangente. ¿Alguien la puede ir calculando? La tangente del segundo plano, ¿no? Del segunda rampa, perdón, tangente 2. Entonces, el cateto, voy a calcular con este ángulo que está aquí. Entonces, el cateto opuesto a ese ángulo es 0,5 metros. Sobre el desarrollo en plano, que es de 6 metros. ¿Cuánto será la tangente esa? ¿Alguien lo calculó? Esteban dice 0,083. Bueno, fíjense, o casualidad, es la misma, Igual que el anterior, exactamente, Esteban. 0,833. Está bien, si se puede, hay que hacerla con la misma pendiente, para que no sea ni más ni menos esfuerzo. Repartimos el esfuerzo a lo largo de toda la rampa. Entonces, a ver, esto acá no quedó claro que es un 0, por las dudas, lo vamos a poner mejor. Obviamente, si la tangente es la misma, el ángulo alfa de esta segunda pendiente va a Entonces, ser la misma. si mi tangente es de 0,0833, ¿cuánto será la pendiente? Que es lo que me estaba preguntando. ¿Cuánto será I sub 2? También va a ser del 8,33. Y el ángulo alfa, este angulito, va a medir lo mismo. 4 grados, 45 minutos, 42,28. 42,28 segundos. Entonces, la pendiente de cada tramo lo hemos encontrado y el ángulo de inclinación lo hemos encontrado. Fíjense que acá tenemos un desarrollo de 360, bueno, más, si estuviera a continuación sin el descanso serían 6 metros más 360. Tendríamos de plano inclinado 9 metros 60 para subir 80 centímetros. Fíjense que 80 centímetros no es una gran altura para subir y necesitamos casi 10 metros de desarrollo de rampa. Fíjense, acá está representado 1, 2, 3, 4, 5 escalones. 5 escalones de 16 centímetros de altura. ¿Hola? No. Se filtró. Bien, o sea, 5 escalones de 16 metros de altura, que esos 5 escalones los podremos tener a lo mejor 1,20 m. Si lo queremos reemplazar por una rampa con esta pendiente, vamos a necesitar 9,60 metros de desarrollo. Bien,
Vamos a calcular, suponiendo que la tenemos que llenar de hormigón, cuánto hormigón, qué volumen tenemos ahí. Entonces, la vamos a dividir en diferentes cuerpos. A toda esta rampa lo vamos a dividir en diferentes cuerpos para poder ir resolviéndola. La primera parte, el primer tramo, fíjense que eso se denominaría cuña. No sé si ustedes están habituados a usar lo que es el término cuña. Eso es una cuña. Es la forma de esta rampita de la primera parte. Nosotros podemos hacer dos cosas. Resolverlo como si fuera un prisma, fíjense. Yo completo lo que le falta acá con línea de puntos, de guiones voy a hacer porque no queda muy... No se ve muy bien. Como si fuera otra cuña, que la complementa. Entonces, calculo el volumen como si fuese un prisma y luego lo divido por 2, porque la cuña sería la mitad nada más. Entonces, tengo que trabajar, encontrar este valor que mide ¿cuánto? 1,20. Este valor de acá mide ¿cuánto? 3,60. Y este valor de acá es 30 centímetros, o sea, lo voy a poner en metros. Esto, perdón, no les puse las unidades, que son metros. Y acá va a subir 0,30 metros. Si yo resuelvo este prisma, ¿alguien recuerda cómo se calculaba el volumen de un prisma? ¿Alguien lo tiene presente? Nada que ver con lo que estás preguntando, pero estaba viendo en Google, la rampa de la municipalidad tiene como 25 metros de largo. ¿Y para subir cuánto? Es una buena pregunta. Para subir capaz, 2 para metros más o menos. llevar a la explanada de ingreso, del hall de Sí, ingreso. sí, son más o menos 2 metros, 2 porque hay metros. personas paradas y están ahí casi. Sí, deben ser 25 metros para subir 2. Bien, entonces, para calcular el volumen de un prisma, hacíamos la superficie por la altura. También lo hacíamos con un cilindro, era la misma forma de calcularlo. Calculábamos la superficie de la base y lo multiplicamos por la altura. En este caso, como estamos calculando volumen, de la mitad tenemos que dividirlo por 2. Porque ustedes ven que hay una cuña que es similar a la que tenemos en el gráfico, abajo, y otra con línea de puntos, que es igual, pero puesta inversamente, que completan el prisma. Entonces, como es solamente la mitad de ese volumen, yo voy a hacer 1,2 por 3,6, todo metros, perdón, acá no puse metros, por 0,3 metros. Eso me va a dar ¿cuánto? ¿Alguien me lo puede calcular, por favor? ¿Cuánto les da multiplicar esas tres dimensiones? Rusia Ancho, dice 1.296 metros cúbicos. No dice metros cúbicos, pero son metros cúbicos. son metros cúbicos, pero eso es todo el prisma. Yo necesito solo la mitad. 0,648 dicen por acá. Bueno, Metros entonces cúbicos, obviamente. 0,
Bueno, entonces lo voy a poner acá para que se entienda después si alguien lo lee, sobre 2. 0,648 648 metros cúbicos. metros cúbicos. ¿Mm? Bien. Fíjense, y obtuvimos el volumen de esta primera parte. Una cosa, espero no confundirlo más, pero si yo, fíjense, hubiera hecho la cuña de esta manera, la doy vuelta, la giro, que fuera así, esto paralelo así. ¿Mm? Fíjense, esto acá es un ángulo recto, porque es este que está aquí, es ángulo recto. Esto mide, ¿cuánto mide esto? El lado más largo. Cateto, 360. Claro, 3,60. Este mide 0,30. Y al girarlo, al rotarlo, esta altura es 1,2. ¿Mm? Entonces, si yo calculo lo que es la superficie de la base, que es esta que estoy rayando acá, que es igual a la que está acá abajo, tomo como base eso. ¿Mm? Si yo calculara esa base, ¿cómo saco la superficie de ese triángulo? ¿Alguien recuerda cómo se calcula la superficie de un triángulo rectángulo? La superficie de un triángulo rectángulo es muy fácil. Es el producto de los catetos sobre 2. O sea, 0,3, 0,30 por 3,60 sobre 2. Esa es la superficie de ese triángulo. Si yo quiero saber el volumen, lo multiplico por esta altura, por 1,2. Y fíjense que es lo mismo, tengo 1,2, 3,6, 0,3 dividido 2. Y voy a obtener el mismo resultado. Otra forma de llegar a obtener el volumen de una cuña. Saco la superficie del triángulo y lo multiplico por la altura. ¿Mm? Digamos, lo razone como lo razone, si lo veo como un prisma que lo divido por la diagonal, o es la cuña que yo la pongo en forma vertical, calculo la superficie, lo multiplico por la altura, siempre voy a llegar al mismo resultado, 0,648. Bien, lo voy a borrar a este porque es reiterativo este dato. Y ahora pasamos al descanso. No a descansar. El descanso ¿Hacemos un recreíto? El descanso de la rampa, no. Hacemos otro recreíto. Bueno, no. El descanso de la rampa. Fíjense este que está acá. Bueno, el descansito de la rampa, voy a tratar de dibujar algo más o menos parecido. Fíjense que es un prisma de base. ¿Qué base tiene? Si suponemos que tiene el mismo ancho que Están las toda la medidas. rampa. Están las medidas. 1,20 en un lado y 1,20 en el otro. Por eso acá también tiene un 1,20. Voy a que no suponemos. La tenemos. No, bueno, está acá abajo. Digo que no ha cambiado, no ha variado a lo largo. Julieta dice cuadrada Rodolfo Tarnet. Muy bien. Bueno, entonces tenemos 1,20, 1 por 1,20. ¿Y la altura de eso cómo es? En metros. ¿Alguien la sabe? 0,30 dicen por acá. 0,30 metros. Bueno, el volumen lo calculamos como calculamos el de arriba, nada más que en este caso no lo dividimos por 2, porque no necesitamos dividirlo por 2, porque queremos todo el volumen de toda la caja esa, de todo ese prisma de base cuadrangular. Entonces, esto va a ser igual a
Acá dicen 0,432. ¿Cuánto da? ¿Lo corroboraron? Yo no Sí, lo... sí, yo sí. 0,432 metros cúbicos. Metros cúbicos. Bien. Bueno, ahora giramos 90 grados y entramos en el segundo tramo de la rampa. Y acá Segundo tramo. fíjense que este segundo tramo tiene por debajo del nivel de los 0,30 es un prisma. Y por encima es otro prisma, pero tipo cuña. O sea, para trabajarlo lo podemos descomponer en dos cuerpos más fáciles, que es una cuña arriba y un prisma abajo. Vuelvo a decir lo mismo, si yo lo giro, si yo lo girase y lo hago de base trapezoidal, me quedaría un prisma. Qué feo que me salió esto. Un prisma de base trapezoidal. Claro. Todo tendría la misma altura. Que es, ¿cuánto es la altura cuando yo lo giro a esto? Esta altura es 1,20 m. Todo tiene 1,20 m. Y si nos centramos en la cara del trapecio, ¿cuánto mide Esto tiene la 6. base menor? La base menor, ¿cuánto tendría esta base menor aquí? Que está marcada en rojo. Lo mismo que la altura del prisma que hace de descanso de la rampa. ¿Cuánto mide esta altura de este prisma? Porque parte de ahí, ¿no es cierto? Parte de la misma altura que el prisma que encontramos recién. Fíjense cuánto teníamos acá. Entonces esto es 0,30. Y acá arriba dice que tiene 80 centímetros. Entonces tenemos 0,80. Si yo quiero saber la superficie de la base de este prisma, que tiene una base trapezoidal, ¿alguien recuerda cómo era la forma de sacar el trapecio, la superficie del trapecio? Era la No, base, dice Julieta. era la base menor, que en este caso es 0,30 metros, más la base mayor, 0,80, las promedio a las dos. O sea, las sumo y las divido por 2. Y a eso lo multiplico por ¿cuánto? Por 6, por la otra dimensión. Por 6. Y esa metros, ¿no es cierto? Entonces, 0,3 más 80 me da 1,10. Divido 2, 0,55. 0,55 por 6. 3,3. 3,3 ¿qué? Metros cuadrados, que es lo que tiene esta base que está acá, que es igual a la de abajo, que sería esto que vemos nosotros si lo giramos, cuando lo rotamos, es esto que vemos acá. Si yo lo multiplico por 1,2, a esto lo multiplico por la altura, que es 1,2 metros, lo voy a multiplicar, 3,96. da 3,96 metros cúbicos. Entonces el volumen total sería esos 3,96 más
el volumen del descanso, que era 0,432, y más el volumen de la primera rampa, que era 0,648. Ese sería Entonces, todo el hormigón que necesitamos. y podemos calcular, ¿no?, el hormigón de este descanso al final, ¿eh?, que tiene 1,20 por 1,20 por 80, A mí, suponemos, ¿eh? sí, pero dejémoslo ahí porque también tendríamos, si no, que calcular la escalera y todo lo demás. Y calcular todo lo otro. Pero lo que les quería decir es que Y al que no le acá guste calcular trapecio, lo divide en un rectángulo y un triángulo. eso mismo. Subdividimos este cuerpo, lo vamos a dibujar acá, en un prisma por acá, Y otro prisma por allá. un prisma de base rectangular por aquí y un prisma de base triangular por allá, que es lo mismo que está marcado aquí. Abajo tendríamos un prisma de base rectangular y arriba uno de base triangular. O sacan como un trapecio o lo descomponen al trapecio en un rectángulo y un triángulo. Da exactamente lo mismo. Siempre vamos a llegar. Entonces, el volumen total es igual, entonces sería a 0,648 metros cúbicos más 0,432 metros cúbicos más 3,96 metros cúbicos. ¿Cuánto da eso? Ustedes lo calculan, debe dar cerca de los 6 metros. 504. 504, perdón. 5,04 metros cúbicos. Ahí está. Entonces, eso es lo que me estaba preguntando. Fíjense entonces, trabajamos en la rampa viendo cómo se encuentra la tangente, con la tangente cómo encontramos la pendiente y con la misma tangente, haciendo arco tangente, encontramos el ángulo de inclinación. Luego vamos obteniendo los diferentes volúmenes de los diferentes cuerpos. Tenemos prismas de base triangular, que así definiríamos a este, un prisma de base trapezoidal, que es el segundo tramo, y uniéndolos a los dos, un prisma de base cuadrangular. Ahí los vamos resolviendo y llegamos a completar lo que... Bueno, acá nos piden la superficie, calculemos la superficie pintada de celeste, que es todo el borde este, la que vemos nosotros, supongo que es. Ahí dice la que ve y la que no se ve también, o sea, la de adelante y la de atrás. Pero sí, bueno, del otro lado también. Bueno, entonces, ¿cómo calculamos esta superficie? Yo voy a ir rayando, esta de acá. Te sugiero, Ale, Sí. copiar la foto y pegarla en una diapositiva nueva, porque si no va a ser un lío. ¿Cómo la copiamos a esta? Y señálala. Sí, pero yo estoy trabajando. Tenés que salir, tenés que poner escape primero. Ahora sí, crea una nueva diapositiva. Ahí está, copia. Pone nueva diapositiva, en blanco, pegar, control. Ahí la tenés, hermoso. Vean qué Y preciosísima. si querés podés ampliarla. Ahí, se ve bien, ¿Se ve bien ahí? perfecto. Podemos hablar, ampliar más o menos. Bueno, para calcular esa superficie también la subdivido en... Esperen que no está tomando la pluma.
la vamos a subdividir para calcular estas figuras planas. Recuerden, lo que vimos recién eran volúmenes con 3 dimensiones. Ahora estas son superficies planas. Entonces voy a calcular triángulos, rectángulos, que hay otro acá atrás que no lo veo, y este es un trapecio. Entonces, la superficie triangular. Acá hay un ángulo recto. Esto es un triángulo rectángulo. ¿Cómo calculo la superficie de ese triángulo? Por favor, alguien me lo dice. Recién lo dije hace un ratito. ¿Algún alumno, por favor? Base por altura dividido 2. Perfecto. Oh, muy bien. ¿Cuál sería la base aquí? ¿A cuál tomar? Cualquiera de los dos pueden ser base y cualquiera de los dos pueden ser altura. Porque es de acuerdo a cómo lo ponga el triángulo, pero... Entonces, ¿qué valores tendrían base por altura? ¿Cuánto sería? En este triángulo que está marcado acá. Un valor está ahí. La base sería 2,4 metros. ¿Por qué 2,4? ¿No es la mitad? ¿O nada que ver? No, no. No, es lo que Fíjate el está triángulo. mira. Mide Ah, 1,20 3,60. Ah, es que yo le resté el m. 1,20. No, el 1,20 está ahí separado, llegan hasta Aparte. acá la Sí, flechita, sí, no sé si se ve bien. Es aparte, el 360 llega hasta ahí, hasta la línea roja. Ah, ok. Y acá tenemos, parece que dijera 30 centímetros, yo justo me caí. Sí, dice 30. Lo vamos a poner en metros, 0,30 metros. Entonces, esa es la superficie del triángulo. Recuerden que es base por altura sobre 2, si no sacaríamos un rectángulo ahí. 0,54. Y acá nos da 0,54 metros cuadrados. Tenemos un triángulo de este lado y otro del otro lado, de acá, debajo de esta baranda de acá. Entonces, por 2, multiplicamos por 2 y nos da ¿cuánto? 1,08 Así es. metros cuadrados de pintura celeste para pintar este primer tramo. Pasamos al segundo. La superficie del borde del descanso, que es un rectangulito. ¿Cuánto mide ese rectángulo? Ese está fácil. Todo está fácil. 1,20, que es el lado mayor del rectángulo, ahí lo tienen bien claro especificado, por 0,3. 0,36. 0,36 Y de ese también tenemos 2. metros cuadrados. Lo multiplico por 2, porque hay otro rectángulo ahí al atrás que no lo veo, que tiene la misma medida, entonces me va a dar 0,72. 0,72. Bien. Pasemos a calcular la superficie esta que vemos en parte. Acá hay una partecita que llega hasta acá y acá que no estamos viendo, que es la de un trapecio. ¿Cómo calculábamos la superficie del trapecio? ¿Alguien recuerda? Fíjense, acá la altura sería como la base mayor, es 80 centímetros. Y la base menor, 30. No puedo poner ni 30 ni 80 en centímetros, tengo que pasarlo a metros. Todo tiene que estar en la misma unidad, si no, no me va a salir bien el cálculo.
Entonces, 0,80, que es la base mayor, metros, más 0,030 sobre 2. A esto es como que calculo el promedio de las bases, y a eso lo multiplico por esta dimensión, que acá no está, Era de 6 metros. pero eran 6 metros, sí, que está puesta acá arriba en la baranda. Acá Sí, tenemos nada más está mal ubicada ya. Ahora quedó inclinada, no quedó la otra, no importa. Entonces, por 6 metros 3,30. es igual, entonces, ese es el resultado final, ¿Sí? 3,30 metros cuadrados. Y por 2 también, porque hay otro Porque está atrás. del otro lado que no vemos, por 2, y nos da, ¿cuánto? 6,60. 6,60. Y bueno, ahora sumo 6,60 más 1,08 más 0,72 y nos va a dar la cantidad de metros del costado que te quiero pintar con pintura celeste. 8,4. Entonces la superficie total, 8,4 metros cuadrados. De ahí sacaré la cuenta de cuántos litros necesito que tengo que comprar. ¿Está claro hasta acá? ¿Quieren que veamos algo, que repita algo? No, pasamos al último ejercicio. Pasemos al último ejercicio. Bueno, se debe comprar hormigón para realizar la fundación de una obra. La misma es una zapata aislada. Aislada. Sí, pero no sé por qué tiene una Se raya. llama zapata aislada porque no es continua. O sea, no es un cimiento que va de muro a muro, sino que debajo de la columna Hay una está esta zapata única zapata, por eso se llama zapata aislada. independiente, ¿no es cierto?, del resto, Claro, independiente del resto. cuyas dimensiones son las siguientes. Ahí tenemos todas las dimensiones. Fíjense que la parte de abajo es un prisma de base cuadrada de 60 por 60 con una Esta que está acá, altura de 25 centímetros. Por encima, se los voy a rayar acá. bien, por encima de ese prisma, ¿qué tenemos? Una pirámide trunca. Esto que está aquí, aquí lo vemos de perfil. Es una pirámide de base cuadrangular trunca. Y de ahí ya sube la columna de 20 por 20, por la altura que tenga de la columna, ¿no es cierto? Sí, Pero nosotros vamos a calcular únicamente el volumen de hormigón de la de, base, de esos dos prismas, de la de la pirámide pirámide trunca trunca. y del prisma de base cuadrada. Y la pirámide trunca también, sus bases son cuadradas. La base menor es de 20 por 20, la base mayor 60 por 60. Afortunadamente, la formulita es súper fácil. Ya está resuelto acá. Solo tenemos que encontrar, digamos, resuelto, ya viene toda procesada, digamos. Lo único que tenemos que hacer es completar con los datos que nos piden ahí. Entonces, vamos a encontrar el valor de la base 1 y el valor de la base mayor, que es la base 2. Ojo acá con las unidades. Volvemos a repetir esto. Entonces, la base menor, esta de acá arriba, que sería el área 1, ¿a qué es igual? Es un cuadrado, ¿cuánto tiene de lado? Tiene 20 centímetros. En metros, ¿cuánto es? Lo quiero llevar a metros.
El hormigón lo voy a calcular en metros cúbicos, entonces tengo que partir de metro lineal para llegar al metro cuadrado, para finalmente al metro cúbico. Estos 20 por 20 en realidad son los que están acá, los que me interesan a mí. 0,20 metros y 0,20. Porque no voy a calcular el resto de la columna. Entonces, la base menor, el área 1, es 0,20 por 0,20 metros. El resultado me va a dar en metro por metro cuadrado. 0,20 por 0,20, ¿cuánto es? ...0,04 metros cuadrados. El área 2, hacemos exactamente lo mismo, pero con el valor, las medidas del área 2. 60 centímetros es lo mismo que decir 0,6 metros. Entonces, 0,6. ¿Cuánto dará esto? Y acá, ojo, cuando para reemplazar necesiten esa altura H, ojo que no es la altura de la cara, sino la altura de la De una pirámide. cara a la otra, la altura en vertical. Claro, la Esto que altura hay del acá, prisma, no de la cara del prisma. Ojo con eso. esta altura acá. ¿Cuánto será esa altura ahí? Fíjense que la altura total esta tiene 45 centímetros, pero la base esta, que es de un prisma de base cuadrada, prisma rectangular, es de 0,25. Entonces, ¿cuánto será la altura que resta esta de acá? 0,45 menos 0,25 me queda 0,2 metros. Bueno, ahí están todos los valores que voy a necesitar. Entonces, el volumen va a ser igual a la altura, 0,45 dividido 3 por el área 1, que es 0,04, más el área 2, que es 0,036, todo esto metros cuadrados, perdón. Ale, Sí, disculpa, no es 0,036, sino 0,36. puse un 0 de más ahí. Disculpen. Ya lo borramos, lo corregimos acá. 0,36 y acá también. 0,36. Todo eso, ¿qué le sumamos? Una raíz cuadrada, donde está el producto de las dos áreas. 0,04 metros cuadrados por 0,36. Y la altura no era 0,45, es 0,20. 0,20, perdón, que la sacamos acá. Metros cuadrados y acá la altura, me disculpan, bueno,
Dentro de este paréntesis, ustedes van a obtener un valor en metros cuadrados, que al multiplicar por 0,2 metros, se van a convertir en metros cúbicos, dividido 3 nos va a dar el valor del volumen. Si no saqué mal la cuenta, es 0,035. Seguro que lo sacaste bien, 0,035. A mí me gustaría saber si algún alumno lo sacó. Tienen que usar bien los paréntesis ahí porque si no van a meterle pata. Yo les sugiero primero sacar a 1 por A2, sacar la raíz, a eso sumarle a 2, a eso sumarle a 1, y al resultado de todo eso multiplicarlo Claro, empezar por acá, por resolver la raíz, ¿no es cierto? Y a por eso. la raíz. Y entonces sumamos las tres valores. Bien, nos faltaría calcular el volumen de abajo de la parte del prisma de base cuadrangular de 0,6 por 0,6 por una altura de 0,25. ¿Me lo pueden calcular, por favor? ¿Algún alumno que lo calcule a este volumen? Volví a calcular la base, el tronco de pirámide por otra forma y me dio igual, así que confío en ese resultado. A ver, ¿cuánto les da? Bueno, no lo dicen, pero da 0,09. Metros cúbicos. Entonces, la base, toda esta base, el total, entonces el volumen del total de la base, sí, así, bueno, no, no lo vamos a dibujar No le dibuje. porque no se puede acá. El volumen total es igual a 0,09 más 0,035 metros cúbicos. Da 0,125. Bueno, Y eso multiplicarán por la cantidad de bases que tengan, si es que son todas iguales, lo que es la muy cantidad de probable que zapatas sea, que haya y muy bueno, probable que sean distintas, pero puede haber varias iguales, así como para ir pidiendo hormigón para todas las que vayan a hacer a la vez. bien, ¿alguna duda, alumnos? ¿Algo que quieren que veamos de nuevo? Que no haya quedado claro. Bueno. Si no hay dudas, entonces, Gustavo, Aparentemente no hay dudas. no hay dudas, ¿no es cierto? Bueno, nos vemos el jueves. Escuchen una cosa. El jueves